Muy buenos días. Cantaba Marcela Morelo, no Patricia Bullrich, para tratar de ponernos de acuerdo. Cuando me anime te voy a llamar. No le está hablando a Mauricio Macri, que lo queríamos aclarar. ¿Cómo le va, Yesa? Buen día. Buen día, muy buen día. Me encantaría, como en otras conversaciones, decirle que estoy desde Pinamar, pero no, estoy en Capital, en el Congreso. Y claro, y esta semana ni hablar, ¿no? Ha habido un cambio. Sí. Ahí perdió Yesa, de poder estar en esta época en Pinamar, a estar en el Congreso. La verdad que ahí en el cambio salimos perdiendo. Bueno, un poco, pero el que no está dispuesto a sacrificar, bueno, es difícil que pueda hacer la diferencia. Está muy bien. Vamos a hablar ahora también del Congreso y lo que puede pasar el viernes. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con lo escuchábamos temprano a Nacho Torres diciendo, bueno, Patricia Bullrich utilizó políticamente en la pelea partidaria el conflicto con el presidente. Hay un silencio ahora de Mauricio Macri. ¿Qué pasa ahí? Mira, sobre el silencio de Mauricio Macri pienso que a veces alguien también se tiene que quedar callado, ¿no? Como si todos hablan y todos los que hablan contribuyen al conflicto, o al menos no ayudan o colaboran hablando a resolverlo. Bueno, a veces la diferencia la hace el que se queda callado. Y en ese sentido, Mauricio estuvo en silencio público, pero sí trabajando para silenciosamente, como lo requería la circunstancia. Creo que muchos argentinos nos vimos preocupados por esta situación, que además en lo grueso, cuando te aislás del ruido, es un gobernador que recibe una herencia pesada de un gobernador kirchnerista en Chubut, y por el otro lado un presidente que recibe la herencia de la economía kirchnerista en la nación, discutiendo sobre el cambio. Entonces, por un lado, cuando uno se aísla del ruido, es un gobernador y un presidente que están trabajando para cambiar las realidades de lo que le ha tocado gobernar, y por el otro lado, en lo que refiere a lo que es nuestra interna, para mi gusto, para mi paladar, me parece que hay debido al contexto, ¿no? Debido al contexto, sería mejor que se resolviera en un ámbito privado. Sí, porque no es lo que en un ámbito privado no significa, perdón, quiero ser claro, en un ámbito privado, cuando uno dice un ámbito privado, no significa que se encierren en un 4x4 y hablen entre un grupo de personas. Lo que digo es que no es necesario hacerlo por Twitter. Así que yo creo que se va a resolver. Creo que la Argentina y las personas que creemos en el cambio tenemos que tratar de aislar todo el ruido para poder concentrarnos en las cuestiones de fondo. Ahí lo ves conveniente que Mauricio Macri vuelva a ser presidente del partido, que vuelva a tomar las riendas del partido. Imagínate que yo ya desde hace 3 años cuando estaba la posibilidad, yo quería que fuera nuestro candidato a presidente de la nación, así que imagínate si no voy a querer que sea el presidente de nuestro partido. Sí. Es una persona que tiene una visión y una experiencia en un país en crisis, en donde no sobran las personas que no solamente puedan contar lo que les pasó, y la experiencia interesante de Mauricio no es tanto lo que logró, sino el entendimiento de por qué no logró lo que no logró. Y cuando una democracia empieza a respetar por un lado, pero también a aprovechar en el mejor de los sentidos la experiencia de las personas que pasaron por cargos complejos, como es la presidencia de la nación de un país, una gobernación, una intendencia, bueno, me parece que ese partido es un partido con más futuro. Y yo lo que veo como desafío, sí, producto de muchas conversaciones, es que el PRO fue el primer partido realmente competitivo del siglo XXI, después de que se vayan todos, y ahora estamos ante el desafío de que el PRO haga una actualización. El PRO, te diría, retrocedió a un partido del siglo XX en el sentido de la dinámica, de las formas, de la representación, y creo que tiene que volverse mucho más ágil, mucho más innovador, para volver a ser no solamente más competitivo, sino también más representativo del espíritu de la época. Martín te saluda, aquí Claudio Mardones. ¿Qué tal, Yesa? ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Bueno, hablando de conversaciones, hay una conversación que se esperaba que sucediera y se postergó. Y tenía que ver con la reunión que estaba prevista el lunes entre el gobernador de Chubut, Nacho Torres, con los legisladores del PRO en el Congreso de la Nación. Primero la versión era que, bueno, se suspendió porque
tenía que hablar en la legislatura provincial, pero lo cierto es que después no apareció una señal. Después vino el comunicado de Patricia Bullrich y de ahí en adelante no se supo más de esa reunión. ¿Qué pasó? Mira, por un lado porque todos sabemos cuál es la circunstancia, entonces íbamos a hacer un zoom para... La realidad es que el conflicto es a cielo abierto, ¿no? Y la verdad que sí celebro que da la sensación que por un lado ya está institucionalizado el conflicto, que siempre es importante eso, y ahora en este entendimiento, como le decía hace unos minutos, yo veo en Nacho a un gobernador que en y yo lo entiendo, después a uno le podrán gustar más o menos la forma, pero lo entiendo. Hace 10 años que en Chubut no empiezan las clases. Yo sé lo que es esa molestia, ¿no? Cuando uno tiene que gobernar. A mí me pasaba en la intendencia, cuando algo está tan roto, las personas que te han votado, que creen en que vos vas a poder hacer una diferencia, bueno, evidentemente era realmente importante, ¿no? Después si el mecanismo que la adoptó o no adoptó fue el mejor, bueno, seguramente lo analizará él mejor que nadie. Y después finalmente el presidente que ha tenido una postura muy clara ya desde hace muchos años, diciendo que no hay plata y que va para adelante, ¿no? Que va para adelante para lograr un cambio profundo como creemos muchos que necesita la Argentina. Así que en ese entendimiento, digamos, creo que todos los que somos diputados no nos vamos a hacer los tontos. Ya sabemos cómo es la situación, cuál es la situación, y además porque realmente hay gente que está trabajando subterráneamente, es decir, no de manera pública, que está trabajando para disminuir el conflicto, para que los chubutenses sean beneficiados, que el presidente pueda continuar con su plan de cambio y transformación de la Argentina. Entonces, a veces por eso les decía al principio de la nota, a veces se necesita que alguien se quede callado. Mejor, ¿no? Callar. O sea que en este caso a veces, era mejor que no se reunieran esta semana, desde su punto de vista. No digo siempre, pero a veces es necesario. Y la realidad es que pobre Nacho y muchos de los diputados era contarnos lo que ya sabemos, ¿no? Así que yo no le daría mayor entidad que esa. Y otra cuestión muy cortita sobre el estribo, le consulto, diputado. También hubo un movimiento telúrico en el Ministerio de Seguridad, especialmente por la partida de Sebastián García de Luca, que fue secretario del Interior de Rogelio Frigerio durante la presidencia de Mauricio Macri, y ahora estaba también como uno de los secretarios de Patricia Bullrich, y con franqueza dejó el cargo. No es un tema menor. Nacho Torres dijo ayer que lamentaba muchísimo que Bullrich perdiera una figura como García de Luca, pero muchos esperaban también que pudiera suceder, teniendo en cuenta la relación con los gobernadores. Estamos hablando de una figura muy importante, muy cercana al ex titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, también al diputado Nicolás Massot. ¿Cómo les impacta en el PRO? ¿Cómo impactó la noticia de que García de Luca no está más con Bullrich? No, a ver, no sé en el PRO, yo te digo, a Sebastián lo conozco hace muchísimos años, y sí, es efectivamente, como decís, una persona de diálogo, conoce un montón de actores políticos, pero también me parece que hay algo sano en todo esto, que es que si no compartís un rumbo, lo pongo al revés, no compartís el rumbo, sos parte de algo en lo que no crees, pero seguís en un cargo público. Eso es lo que va dañando la representación pública, ¿no? Así que yo veo algo sano, que es que hay un presidente con un equipo que van en dirección a que la Argentina cambie, con dos variables centrales que son la destrucción del déficit para ir al equilibrio fiscal y la destrucción de la inflación, y todos los días nos invita a cuestionarnos si a esto es realmente necesario que lo haga el Estado. Sí creo que se va a venir una segunda generación de discusiones, que es, y una vez que establecimos que eso sí lo tiene que hacer el Estado, va a venir la discusión de qué nivel del Estado tiene que hacer eso, ¿no? Que en el fondo, fíjate, con lo del fondo de fortalecimiento docente, se estuvo discutiendo, ¿no? Sí. Que era, pero ¿por qué la nación tiene que bancar docencia? Que docencia es provincias. Y en la provincia de Buenos Aires te podría decir, pero si salud es de la provincia, los docentes se lo financiaba la nación, la seguridad la fueron adoptando progresivamente de los municipios en el interior. Por eso crees que hay un hecho, por ejemplo, en Pinamar me llamaban a mí, no llamaban al gobernador. Cuando la Constitución dice que salud, educación y seguridad son funciones del gobernador. Entonces, yo creo que también hay unos desajustes vinculados a
qué nivel del Estado se tiene que encargar de cada cosa, para que se empiece a acomodar y volver también más honesta la discusión política y que uno pueda exigir o rendir cuentas de aquello por lo cual lo votaron y por lo cual dice la Constitución que tenés que ejercer tu cargo, ¿no? Si no tenés intendentes que arreglan escuelas, gobierno nacional que te paga los sueldos de los docentes, la salud que la pagan el 85% de los intendentes, 15% de la provincia. Es decir, pero y entonces, por ejemplo, en el caso de la provincia, pero ¿y entonces de qué sirve el gobierno provincial? No, bueno, pero porque uno hace un poco y el otro poco, está bien. Y a veces cuando pasa, como ha pasado en estos últimos años con Kicillof, que si sos de otro color político no se sientan a conversar y no puedes hacer un intercambio inteligente de información para tomar decisiones inteligentes. Entonces, a mí lo que más me duele de todo este proceso que estamos viviendo es que en el fondo del corazón, porque todos nos acordamos cuando llegan las elecciones, cuando hablamos de que cambie la Argentina, no solamente hablamos de que cambien un montón de cosas en lo formal, en lo institucional. Si tuviéramos que hablar en términos concretos de cantidad de gente, en la provincia de Buenos Aires vive el 40% de los argentinos. Y la verdad es que cada vez que hablamos de que la Argentina cambie, estamos hablando fundamentalmente, hay un montón de cosas que tienen que cambiar y que tendrán que mejorar. Estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, fundamentalmente el conurbano. Y hoy no se está dando ninguna discusión. No se está dando ninguna discusión de cambio en la provincia de Buenos Aires. Entonces lo tenés a Nacho Torres discutiendo el cambio en Chubut, lo tenés a Milei discutiendo el cambio en La Nación, lo tenés a Rogelio Frigerio discutiendo el cambio en Entre Ríos, pero la provincia de Buenos Aires, que es lo que a todas luces para cualquier argentino que más o menos vivió en la Argentina los últimos 40 años... tenía miedo que me diga argentino de bien también, que se sume pero, a eso. No, sabe está que, bien. Está claro. Sabe que si hay algo que tiene que cambiar en la Argentina, es el conurbano bonaerense. Y no escuchamos una sola idea de cambio. No escuchamos una sola cosa que quieran reformar o cambiar en la provincia de Buenos Aires. La única respuesta es, no hay plata, quiero más plata. Emití o tomar deuda, aumentar los impuestos. Y eso es una discusión muy corta. ¿Por qué? Porque es un modelo que no funciona, está en quiebra. Ningún bonaerense siente que, con todo el esfuerzo que hace la policía bonaerense, vive seguro. Y tenés que hacer una reforma judicial, y tenés que hacer una reforma del Código Procesal Penal, y tenés que hacer una reforma del Código del sistema penitenciario. Bueno, grande, ¿no? Materia grande. Sí, vamos Después, por ejemplo, mirá esto, Ale, mirá esto. Dale. En el caso de la educación, ¿sabés cuál es la tasa de licencias diarias que tiene el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires público? 15%. Diariamente, un 15% de los docentes se toma licencia. Sobre 300.000 docentes, estamos hablando de 45.000 docentes. ¿Sabes cuál es la tasa con el mismo estatuto? El mismo estatuto, el sistema de educación privado, 3%. Concedamos que el Estado es más complejo y que son 300.000 personas y que es muy difícil de controlar. Ok. ¿Cuánta más sería la ineficacia tolerable respecto al sector privado que tiene un 3% de licencias? Sí. El 6%, es decir, el doble. Es una discusión larga, porque de ahí a plantear que no tienen que tener ningún derecho y que tiene que haber un sistema de voucher y que se arregle en el colegio, no. Tiene que haber algo en el medio. Es que te tenés que meter en el control. Hay que meter en el control. Está muy bien. María Eugenia Vidal, por ejemplo, en 2018-2019, se metió con el tema del control de las licencias diarias del sistema público. Estamos hablando de 45.000 personas diariamente que tienen que ser reemplazadas por aproximadamente 30.000 docentes diariamente. Eso te genera, solo de pasivo de las licencias, 204.000 millones de pesos por año. Es una bestialidad de plata. Vos decís, pero yo entiendo que en lo público, sacá el voucher, sacá todo. Te estoy hablando sobre este sistema, cómo lo vas a hacer más eficaz. Más eficiente, y todas las veces que se intentó controlar esto, Baradel te para la educación de manera total en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿pero qué? ¿Es progresista quintuplicar con el mismo estatuto la cantidad de licencias que tiene el sistema privado? Martín, yo no veo el progresismo ahí. Tampoco veo que sea de derecha controlar que alguien que dice que está enfermo, chequear si está enfermo o no está enfermo. O si tiene una licencia psicológica. Es sencillamente no ser injusto con el sistema y generar incentivos positivos. Vos sabés, Martín, que lo que suele suceder con los varones es que los que mandan son las mujeres. Y acá tengo una productora general que me está por matar. Te tengo que cortar porque me va a matar. Por favor, un placer enorme. La vamos a seguir, porque es una discusión muy, pero muy interesante. Martín Chiesa, diputado nacional, pasó aquí por Modo Fontevecchia.